aquí es importante ir teniendo el cuidado, ¿no? El cuidado de cómo ir generando las instalaciones. Les mencionaba, hay personas que les gusta colocar diseños con tabla y eso, la facilidad ahora y también el bajo costo en algunos casos, de Durarock, otros materiales, pero siempre acompañado por iluminación o tomacorrientes especiales, ¿verdad? Las piscinas, las fuentes, los muros llorones, detalles que se van colocando en la casa, pero que hay que pensar cómo poderlos administrar en cuestión de iluminación y de fuerza. Entonces vamos a ver los planos. Acá ya las herramientas de dibujo ya están dadas. Tal vez miremos hoy unas 12 herramientas de dibujo en AutoCAD, pero necesitamos comprender cómo funciona. Yo me imagino que esto ya lo vieron en dibujo, pero tenemos aquí lo que es la cometida. La cometida es la que lleva el cable del poste de luz hacia nuestra casa. Hay alturas específicas en cuestión de la altura de los postes de luz, pero ya va a depender de cada empresa. Ahora puedo decir cada empresa que nos brinda o que distribuye la energía, porque ahora antes era solamente una, que era el de INDE. Ahora no, ahora existen varias. Entonces, digamos en el caso de la del INDE, que es la municipal, pues las acometidas, entonces las que reciben el cable general, esas se pueden colocar dentro de los muros, pero en empresas que no son del INDE, sino son privadas, solicitan de que la instalación se deje nada más sobrepuesta sobre el muro, no se permite colocar el contador adentro, ni mucho menos lo que es el recibidor, ¿no? O el casquete que le decimos nosotros. Nosotros le decimos también calavera, ¿no? Que es el casquetito que nosotros vemos, que es donde entra el cable, pasa, llega al contador, después del contador se va a la tubería y llega a lo que es el tablero de distribución. Aparte, pues esta también tiene una conexión para lo que nosotros le decimos nuestra conexión de, diga. Disculpe, tengo una duda. Así como la luz municipal viene del INDE, lo que se tiene que hacer es que sacar permiso para obtener cable o cómo se hace. No, ahí tiene que ser con permiso. Usted va a la empresa eléctrica y solicita la instalación. Entonces, cuando usted va a la instalación, tiene que llenar un formulario, le solicitan fotocopia de su título de propiedad, DPI, fotocopia de su DPI, y tiene que hacer un pago previo. Luego tiene que ir a comprar su contador. El contador usted lo puede comprar donde quiera, solo que aquí hay una limitante. Hay contadores ahorita digitales, que son los que están aceptando las empresas, y los contadores análogos. Los contadores análogos, pues muchos, bueno, yo no le he notado la diferencia, la verdad. Los contadores análogos dicen que es mucho mejor porque es más asertivo, ¿verdad? Más asertivo y que no comete tantos errores como los digitales. Los digitales dicen que van a cometer muchos errores y que aumenta un poco el consumo de voltaje. Hasta aquí no le podría yo dar el acierto porque al inicio tuve un análogo, pues se me descompuso, entonces tuve que colocar un digital. Y en cuestión de costos, pues lo vi igual, ¿verdad? Pero son situaciones que se mencionan dentro del campo de los electricistas. Ahora, ese sería el permiso. Entonces uno lleva al contador y cuando uno lo lleva a la empresa eléctrica, ellos lo codifican, le colocan un código y revisan de que el contador no haya sido manipulado. Lo que pasa es de que los contadores se pueden manipular, porque como su nombre lo dice, contador, va a contar el consumo de electricidad. Y hay personas que a veces lo manipulan para que no, ¿cómo le podríamos decir? Para que no marques el consumo real de electricidad. Entonces ellos lo revisan y ya revisado, codificado, entonces ya lo puede uno instalar. Lo instala, tiene que hacer uno un pago extra y no lo puede hacer uno, sino tiene que venir el de la empresa eléctrica a instalarlo.
En el caso de las empresas públicas de suministro de electricidad, privadas, perdón, creo que ellos dan todo lo que compone la cometida y ellos van a hacer la instalación y ya lo dejan de hecho pasado hasta el tablero. ¿Verdad? Son procedimientos. El costo, no sé, eso sí sé de que en las empresas privadas de energía son más caras. Incluso el costo voltaje es más caro. Digamos, nosotros cuando contamos con una empresa municipal, pues el costo es más barato que una privada. Y obviamente, porque en una privada, pues son los costos los que se tienen que pagar, ¿verdad? Otros servicios, digamos, transporte, bueno, todo lo que conlleva dar un servicio. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con eso, ¿va? La electricidad. No sé si ahí le respondí su duda. Sí, aquí, gracias. Y disculpe, y así cuando ¿Sí? no se encuentra algún Ajá. poste cerca de la vivienda, ¿se tiene que compartir también el poste o cómo? Fíjese que sí, se solicita y digamos en el caso de la energía municipal, usted tiene que pagar un cierto costo, ellos dan como, si no estoy mal, el 25% del valor del poste, de los postes que se necesitan para llevar la energía a su vivienda. Entonces, usted tiene que ver, también tiene que usted pagar la colocación de los postes y al cable que lleva la energía, pues no, eso no lo cobra, pero sí la colocación de los postes y el mismo costo de los postes también. Eso sí. Ahora en la privada no sé cómo funciona. Digamos, de la municipal sí me he enterado y he hecho, digamos, lo que son los trámites y ha sido de esa manera. O sea, nos cobran por la instalación del poste y lo que es el poste en sí, que son algo caros, más depende de también, porque antes pues le aceptaban a uno que fuera de madera, pero ahora están solicitando que sea de concreto. Bien, ¿alguna otra duda? Gracias, Arqui. ¿No? Va. También cuando ya llega a lo que es la conectividad, el cable, aquí, nosotros tenemos que ser cuidadosos, para que esta tubería quede con respecto a lo que se va a construir. Digamos, si yo tengo pensado que mi casa sea de 2 niveles a futuro, pero solo voy a hacer el primer nivel, pues está bien, porque si uno lo deja muy alto también se llega a oxidar, puede provocar problemas eléctricos, entonces tiene que dejarlo uno ajustar. Y también cuando uno diseña tiene que pensar muy bien, pues yo dejo mi poste aquí, pero yo no puedo dejar voladizos. Imaginemos que el cable viene, pero el poste está en este extremo, en el otro lado. Entonces, dejar voladizos, dejar balcones en la fachada principal no lo puedo hacer porque el cable estaría muy cerca. Entonces, hasta eso nosotros tenemos que ver al momento de diseñar. En cambio, si yo digo, bueno, yo lo voy a dejar balcones, el poste está muy cerca porque hasta la altura, eso uno tiene que prever, porque se han dado casos de que se deja, pero no se prevé la entrada de la electricidad y el cable pasa cabal a la mitad de la ventana. Entonces, en cuenta, hay ejemplos. Pasa a la mitad de la ventana y uno nunca puede abrir la ventana porque si no se puede electrocutar. O miramos casos también de personas de que dejan y cabal donde está el muro del segundo nivel y hay personas que se han electrocutado por eso. Y las descargas son fuertes. Y lo vemos en niños o si no en personas adultas que por error a veces se tropiezan en la terraza y por quererse sostener se sostienen de los cables y ahí es donde reciben la descarga. Entonces es muy delicado. Y de hecho igual cuando uno va a hacer la instalación mejor que venga un profesional, aunque salga algo caro, pero que ellos hagan la instalación y que no lo haga un constructor que no tiene la experiencia, porque a veces no empalman bien hasta el tipo de empalme que se hace. No saben empalmar y piensan de que solo con unir los dos cablecitos, ponerle cinta de aislar, ahí está. Pero los cables, si no se empalman bien, se sobrecalientan y por eso suceden los incendios o suceden las descargas.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí miramos claro un ejemplo de cómo funciona y después lo que miran ustedes aquí, el tablero de distribución. Bien, este tablero de distribución tiene que quedar a la vista. Esa es una recomendación que nos dan y también por funcionalidad. Yo tengo que dejar ese tablero a la vista. No puedo venir y esconderlo. A veces a las personas no les gustan los tableros de distribución. Si no dicen, el tablero de distribución que venga y que quede detrás de la puerta. Y no debe de ser así. Aquí, bueno, aquí miramos lo que es el tablero monofásico. ¿Sí? Este es para romper totalmente la luz. Es como un switch, ¿verdad? Que si yo quiero quitar la luz en toda mi casa, lo puedo hacer por medio de este. ¿Sí? Este es el tablero monofásico. Aparte de ese tablero, se viene toda la instalación, preferiblemente que vaya subterránea, por lo mismo, porque no sabemos cómo va a crecer la casa, y por eso también es importante los planos. Digamos, hay personas de que no les gusta pagarle a un profesional y dicen, no, yo voy a diseñar, pero cuando se necesita hacer la conexión o comienzan a picar, encuentran el tubo que lleva la energía. O si no, miramos errores igual, de que miramos el cable que va colgando hasta llegar a la casa, que no lo hacen subterráneo, pero es preferible que vaya subterráneo. Entonces los planos nos van a indicar en dónde es que está pasando el cable. Entonces llega y después de llegar al atravesar lo que tiene él, llega al tablero de distribución. Entonces aquí tenemos nuestro tablero de distribución, que ya se van a encontrar los elementos para los flipones, para lo que es cada circuito. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Bien, pasemos al siguiente. Aquí encontramos el tablero de distribución. En el tablero de distribución vamos a encontrar los flipones. Flipones. Que a veces les digo filipones, siempre es así. Flipones. Que son como switch que me permiten activar cada circuito. Si yo, por ejemplo, voy a arreglar un foco, ¿verdad? Yo tengo que saber en dónde va ese circuito. Entonces, muchas personas etiquetan, bueno, los electricistas profesionales, antes de colocar la iluminaria, etiquetan qué circuito es. Solo colocan A y etiquetan donde dan los flipones, ¿sí? Ahí colocan circuito A. Y entonces eso es importante, pero no lo hacen. Hay algunos de que no, que solo colocan el cable, colocan el flipón, colocan las plafoneras donde va el foco, los toma corriente y de ahí está. Y cuando uno quiere arreglar un poco, bueno, pero entonces ¿cuál bajo? Baja uno todos y desconecta uno todo automáticamente. Por seguridad, pues está bien, pero la idea es trabajarlo por circuitos, que yo pueda acceder y tener control. Entonces, eso es con hueva. El símbolo, como lo vemos aquí, se representa con un rectángulo, ¿sí? Ese es el símbolo del tablero. Y este que ustedes miran acá es el símbolo del contador, ¿verdad? Que es el que registra el consumo de energía. Aquí lo tenemos. Estos flipones, como bien lo vimos, está dentro de la caja de distribución. Estas cajas de distribución tienen varios tubitos. ¿Por qué? Porque cada tubito es para un circuito. Y los flipones pues son estos, ¿sí? Unipolar, que se colocan y son los que me permiten activar cada circuito. Entonces lo tenemos ahí. Los interruptores, que son estos, ¿verdad? Que vienen con su switch para apagado y encendido. Y en algunos casos vienen con tablas metálicas, tapaderas metálicas o sinoplásticas. Ahora, pues la modalidad, les voy a ser sincera, es plástica. Plástica, hay unos diseños muy bonitos. Digamos, hay una empresa que es la más cotizada y prestigiosa de lo que es el sistema eléctrico, que se llama Vitichino. Y Vitichino tiene unas placas hermosas, pero así también son los costos de las mismas. ¿Va? Entonces tenemos los switches, ahí lo tenemos, ¿va? Y cada switch viene configurado por dados, así se le llama, viene con su dado, el cual se le hace la conexión, ¿no? Entonces ahí nos muestra ejemplos.
Vamos, yo puedo colocar los dados, hay dados simples, hay dados dobles y aparte las tapaderas. Para los tomacorrientes o simbología utilizamos esta. También tenemos los tomacorrientes de 220, que estos pues ya llevan 3 cables, ¿verdad? Cuando hablamos de 220 es porque hablamos de más potencia, ¿no? 220 voltios, hablamos de más potencia, y estos tomacorrientes son especiales, solo lo tomamos en cuenta para lavadoras, lo tomamos en cuenta para secadoras, para algunas estufas, ¿verdad? Porque hay estufas que vienen y que son tanto de gas como eléctricas o simplemente de eléctricas. También se toma en cuenta para algunas refrigeradoras. Va a depender de lo que pida el cliente. E incluso también encontramos para los motores de las piscinas o también para las bombas para obtener agua, ¿verdad? O si no, también las de bombeo, que sirve para la distribución. Entonces, esto es importante tomar en cuenta y es lo que ustedes tienen que ver. Muy bien. La iluminación, pues tenemos esta. Esto es para los reflectores. Digamos, esto es para el reflector simple y este para el reflector doble. Yo puedo generar mi propia simbología incluso. Yo puedo decir, por ejemplo, un círculo, va con otro circulito adentro y puedo decir ese es un ojito de huevo. Pero entonces, ¿qué tengo que tener yo cuidado? Que si yo voy a generar mi simbología, yo tengo que colocarlo dentro de la tabla de simbología y decir qué es. No solo voy a colocar el dibujo en el plano, sino lo tengo que identificar. Digamos, en el caso de esta simbología es una simbología, podríamos decir, eh, ¿cómo les podría decir? Es una simbología que se ha vuelto como común, ¿de acuerdo? Como que tomada por hábito, pero no es una simbología normada. Si buscamos las simbologías normadas, nos vamos a dirigir, por ejemplo, a la ANSI. La ANSI norma mucho lo que es el dibujo y el dibujo en electricidad. Y de hecho, el esquema que utilizan los electricistas, los técnicos en electricidad, es muy diferente al esquema que digamos que nosotros como arquitectos o ingenieros utilizamos en nuestro medio. Porque he de decir, digamos, por el caso de los otros países de Centroamérica, pues su simbología es diferente. Y no se diga Estados Unidos. Estados Unidos, pues sí, se basa en las normas ANSI y así es como se hace el esquema de fuerza y de iluminación. Nosotros estamos ahorita acostumbrados a utilizar esta simbología y tal vez el que nos ha acostumbrado pues es William García, que es el editor, el autor de estos libros que ustedes están visualizando. Entonces se ha vuelto como una simbología común, pero no es en sí de verdad lo que nosotros conocemos como el esquema de instalación eléctrica. Los técnicos utilizan otros esquemas, que cuando uno dice, ¿y esto qué es? Porque ellos lo hacen todo por círculos, por cuadrados, incluso para la simbología de los switch, es totalmente diferente, ¿verdad? Y cuando lo dibujan, una vez lo dibujan por colores, colocan, digamos, el color que lleva en cada tubería. Entonces, él lo hace interesante. Ahí ya es como en que entrar a otro mundo. Pero es el mismo tema, solo que, podríamos decir, en diferentes idiomas. ¿De acuerdo? Entonces, lo tenemos ahí. Aquí tenemos los focos en pared, que así lo simboliza pues William García, pero uno puede hacer también la diferencia y puede uno generar su símbolo como se lo diga. O sea, como no estamos normados, uno puede hacer eso dentro de su plano. Aquí tenemos el foco en cielo, ¿de acuerdo? Y la simbología de la tubería. Cuando nosotros colocamos una simbología de tubería con línea punteada, estamos diciendo que va dentro de la losa o dentro de la pared. ¿Sí? Para eso nos sirve esta línea punteada. Entonces vamos a ver acá la siguiente. Perdón, la línea punteada nos indica, disculpen, es que va en el piso y la línea continua nos indica que va dentro de la pared o dentro de la losa. Así sería. Eso es lo que nosotros utilizamos. Entonces acá, pues sigue con la descripción, vamos a pasar a la siguiente.
Ahí, ahí lo tenemos. Y también tenemos que pensar cómo vamos a trabajar. Hay planos ahora, pues igual, incluso la entrada de cable, sí, de teléfono y la entrada de cable de televisión. Ya nosotros tenemos planos especiales, se pueden conectar y se pueden hacer estas instalaciones. Digamos, en entrada de teléfono. Hay casas, digamos, de que tienen un teléfono en cada habitación, un intercomunicador. Entonces, ese es un plano independiente. O casos de que, digamos, ahora pues con esto del Wi-Fi pues ya no es tan como solicitar, pero hubo un tiempo de que como todo era por fibra óptica, había que dejar entrada en cada habitación de cable. Entonces era generar un circuito especial. Cuando se diseña un hospital, una clínica o oficina, pues ahí es más complicado porque hay que generar instalación para cada uno. Bueno, entonces, ahí lo tenemos. Ahí tenemos la instalación, tenemos los datos, vamos a reducir un poquito aquí, y aquí pues tenemos la simbología. Miren ahí, de hecho aquí el timbre pues ya lo modernizó William García, porque antes solo era una ruedita y una como L que acompañaba el dibujo. Pero esto que ustedes observan acá, eso es una lámpara de pared, porque eso sí se ha vuelto común dentro de las instalaciones. Esa también es una opción que se ha estado aplicando. Yo ya llevo como 3 casos de que en el diseño y en la ejecución hay que dejar tubería para colocar lámparas. Lámparas que me muestre lámparas en cada habitación, lámparas auxiliares. Pero para estas hay que dejar el tomacorriente. El tomacorriente y hay otras que se arman por circuito completo. Entonces, hay que dejar la entrada. Muy bien. Entonces, lo vemos ahí. Vamos a pasar y voy a pasar a la siguiente. Entonces, nosotros lo que tenemos que generar es una red. Aquí ahora es complicado porque nosotros le decimos circuito, pero en sí es una red que vamos a enlazar. Vamos a enlazar las conexiones, pero vamos a hacer la división. Digamos, aquí en el ejemplo nos muestra 2 circuitos. ¿Cómo es que sale del tablero de distribución? 3, perdón. El circuito A, que viene aquí, sale, va al primer foco, y del primer foco puede salir otro tubo que va a alimentar el segundo. Y de hecho, de esta misma, podríamos decir, foco, ¿va? Porque cuando se coloca el foco, eso no lo vimos aquí, pero esto debe de estar en la siguiente página. Tenemos esto que nosotros le llamamos cajas, ¿va? Las cajitas, hay cajitas cuadradas y cajitas octogonales. Las cajitas octogonales se utilizan para colocar la iluminación y las cuadradas para colocar ya sea los switch o colocar los tomacorrientes. Entonces, estos tienen así plaquitas, aquí agujeritos a que se pueden habilitar quitando unas plaquitas para llevar la tubería. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nosotros vemos en esta parte de aquí. Entonces, de aquí, de esta cajita, sale para el otro circuito, acá, va en conjunto y de aquí puede llevar a la 5A y la 5A, de hecho, puede alimentar la 6 y la 8. No se aconseja, digamos, las plaquitas octogonales llegan a tener hasta, como su nombre lo dice, más bien, octogonal, 8 entradas, pero no se aconseja usar todas. ¿Por qué? Porque entonces si no uno satura el cruce de cables dentro de la cajita y eso también puede provocar un cortocircuito. Acá tenemos lo que es la conexión, si se dan cuenta, se mantiene en conjunto. Hay algo que mencionar. Digamos ahorita, con la facilidad del tipo de iluminación que se está aplicando, que es la de bajo consumo, ¿verdad? Pero de buena iluminación, ¿verdad? Lo que hace es de que usa pocos voltios, pero ilumina bien, en el cambio de la luz amarilla que se utilizaba anteriormente, consume más energía y incluso hasta los focos. Ya no duran lo que es, llegan a durar hasta a veces 3 meses, es según el uso que uno le dé.
porque, digamos, las iluminarias, el uso de las iluminarias se mide por horas. Hay luminarias que a uno le ofrecen, por ejemplo, 100.000 horas de vida. Hay luminarias que solo le ofrecen a uno hasta 24 horas de vida, ¿verdad? Pero es de cómo están configuradas. Y así también es el costo. Mientras más vida tenga una iluminaria, pues así también va a ser más cara. Pero también me va a evitar el consumo tanto de voltaje. Entonces, es una inversión. Muchos le decimos es una inversión inicial, pero que al final, en el transcurso de los años, uno va viendo que va reduciendo. Va reduciendo el consumo, entonces uno siente ahí de que lo que hizo uno al inicio, pues lo está recuperando mensualmente por el consumo. Bueno, ese es el circuito A, pero si nos vamos al otro extremo de la casa, sale el circuito B. Viene el circuito B, B, B. Ustedes lo que tienen que tener cuidado es de distribuirlo muy bien. No dejar, por ejemplo, que yo deje aquí una B y después aquí esta la deje como A. No, sino por sentido ir generando una por una. ¿Sí? Si se dan cuenta, en esta parte de acá, vamos a reducir, en esta parte de acá todavía falta iluminación, ¿verdad? Entonces ahí ameritaría ya sea sacar una de las del circuito B, que no tiene tantas luminarias, no tiene 11, o generar otro circuito. Y después en ese mismo tablero sale el siguiente circuito, ¿verdad? El siguiente circuito que va hacia los tomacorrientes. Bien, esta es una tubería, me la está mostrando, pero es una tubería rígida. Es el tubo de PVC de color naranja y es rígido. Para la tubería rígida, pues hay que comprar implementos especiales como son Ts o curvas para poder hacer eso. ¿No? Porque ustedes no pueden calentar el tubo y doblarlo. Bueno, sí se puede, ¿verdad? Pero cuando uno hace eso, deforma el tubo en la curva. ¿Sí? Entonces no es conveniente. No es bueno calentarlo y colocarlo. Entonces hay accesorios. Y eso también equivale a un costo. Ahorita se le apunta bastante a lo que es la tubería de este tipo, la naranja. ¿Por qué? Porque nos permite esto, que la tubería quede más segura, porque como esto se coloca en tierra o ya sea en la losa, entonces cuando se aplica la tierra encima o se funde el contrapiso o la losa, se llega a deformar, digamos la tubería negra llega a veces a deformarse un poco y cuando uno quiere meter los cables es un dolor de cabeza. Entonces, aquí también el naranja es más caro que el negro, pero ¿qué quiero? Entonces, ¿qué quiero? O quiero después romper la losa. No estoy diciendo que el negro, pero va a depender también de quién le construye a uno. Porque yo he visto personas de que colocan la tubería negra y tienen el cuidado. Miren que cuando se meten los cables es la cosa más sencilla que puede haber, ¿verdad? Pero también he visto algunos de que funden y dejan caer todo el peso, como dicen que es resistente, perdón, que viene reforzado, como caiga, meten el tubo y le dejan caer el concreto y al final cuesta meter los cables. Entonces, es como lo usemos, a cómo lo apliquemos. Aquí mucho difiere a veces, no es que es el naranja, bueno, pero sí, cómo lo voy a usar, cómo lo voy a aplicar, dónde lo voy a colocar, ¿verdad? De manera que no se estropee el tubo o el material. Y eso no solamente con la cuestión eléctrica, lo vamos a ver en cuestión de otros materiales, ¿verdad? Y en todo, digamos en el caso, un ejemplo para no ir tan lejos, en el caso de modelos. Si yo tengo mucho cuidado en hacer mi maqueta, aunque lo haga con una caja de cartón de pizza, pero tengo el cuidado de cortarlo y pegarlo, está bien. Pero si yo voy a tomar el cartón de caja y lo voy a hacer como caiga, no tiene la culpa que sea un cartón de caja de pizza, sino va a ser la culpa de cómo uno lo utilice. Lo mismo va a suceder con estos materiales. Bien, entonces ahí tenemos la conexión. Esta es una cometida de 110. Pasemos a la siguiente. Acá pues podemos visualizar mucho mejor cómo está esa conexión y los cables que vienen.
Por lo general viene un positivo y un negativo, ¿de acuerdo? Hay a veces electrodomésticos que nos piden incluso una conexión a tierra directa. Entonces también se le debe conectar, aunque debería de ser lo correcto. Y lo que es los retornos. Los retornos, pues los miramos aquí por medio de este circulito y esta, ¿de acuerdo? Estos para nosotros son los retornos. Entonces, en el caso de esto, esta es la positiva y esta negativa, tenemos que tener cuidado con los retornos. Vemos aquí una iluminaria porque lleva un retorno, porque si no, ¿cómo lo apagamos? ¿Cómo lo apagamos? Los retornos nos van a servir para apagar. Bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y nos explica cuidadosamente cómo es que se compone cada uno y cómo va el circuito. Si se dan cuenta acá, tenemos la iluminación y aparte tenemos los tomacorrientes. Se puede, por ejemplo, si es una casa pequeñita, pues con un circuito puedo sacar la iluminación e incluso los tomacorrientes. Pero si es ya una casa grande, la idea es mejor dividirlos, tanto de iluminación como de fuerza. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a colocar reflectores exteriores, ojitos de buey, entonces se va complicando la situación. Y lo que no queremos es sobrecargar la tubería. Bien, entonces pasemos a la siguiente. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el circuito eléctrico que manda, diga. O sea que son dos circuitos, siempre va a ser así. ¿Que manda? O sea que por lo general siempre va a ser un circuito A y un circuito B. Los circuitos que llegamos a necesitar. Digamos en el ejemplo acá, tenemos un circuito A, ¿verdad? Y el circuito A me lleva tanto la iluminación como el de fuerza. Lo puedo hacer, pero si es un proyecto pequeño. Pero si es un proyecto grande, yo tendría que dividir primero el circuito de iluminación y después el circuito de fuerza. Porque lo que no quiero es recargar los cables. Porque mientras más elementos alimente un cable, más voltios van a pasar sobre dentro de ese cable, más, ¿cómo le podríamos decir? Choques eléctricos, más consumo y los cables se llegan a sobrecalentar. Ahora, como lo muestra en la siguiente gráfica, yo puedo venir y hacer, por ejemplo, utilizar el mismo entubado, tanto para iluminación como para fuerza, pero no va a ser el mismo cable, que es diferente. Yo puedo utilizar un cable circuito A para que me alimente esto, pero dentro de esta misma tubería puede ir otro cable con el circuito B para que me alimente estos tomacorrientes. No sé si ahí le ayudé con su duda. Sí, ya la entendí mejor, gracias. Le decía que ya le Aquí yo entendí tengo, mejor, gracias. Vaya, Janet. A ver, ¿quién más iba a preguntar? yo, A ver, ¿cuántos circuitos máximo cuántos circuitos máximo? No sé cómo decirlo, o sea, cuántos, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarme, perdón. Generalmente en cada Pero, circuito se tienen que dejar aproximadamente lo que son 12 plafoneras en cada circuito. Luego, a pesar de las 12, ya tienes que pasar a un circuito B. Igual otras 12, circuito C, y así sucesivamente. gracias. Digamos, ahorita por pero el 12 consumo no de es energía, recargar la pastilla. 12 sería el número máximo que se puede utilizar. Es en último recurso, pero sí se puede generar menos. miren pues, aquí, digamos, para poder hacer una buena instalación, hay que hacer, aquí se necesita tablas, ¿sí? Son tablas especiales. Eso sí lo van a ver en el transcurso de la carrera, no dudo que lo dejen de ver. Pero estas tablas son tablas medidoras. ¿Cómo es esto? Se hace un sumatorio
de cuántos elementos componen un circuito. Nosotros en cuestión de dibujo, de la representación de los circuitos, en iluminación se topan 12 luminarias, máximo. O sea que yo tengo que conformar mis circuitos con 12 luminarias. En fuerza, máximo son 8. No me puedo pasar de esas cantidades, porque en base a estudios que han hecho, pues es como que tener una nivelación exacta. Pero digamos, los técnicos en electricidad, que es lo que yo he visto en el INDECAP, sacan tablas, y estas tablas hacen la sumatoria del voltaje según diseño, tipo de luminaria, hacen tablas. Y esas tablas les sirven para que los circuitos, porque hasta eso tiene que ver, tengan el mismo consumo de energía, o por lo menos que no haya una diferencia abrupta entre ambos. Si por ejemplo, si por ejemplo el circuito A me consume 50 voltios por hora, pero en el circuito B me están consumiendo 150 voltios por hora. Fíjense de que los contadores, y ahí es donde nosotros vemos problemas, los contadores, ¿qué creen que qué valor va a tomar? ¿Será que irá a tomar el bajo o el alto? ¿Jóvenes? ¿El alto? El alto. Entonces nos sale, se dispara el contador y es lo que nos sale más caro. Y eso, dense en cuenta, a veces en nuestra casa compran algún electrodoméstico, ¿verdad? Compran el electrodoméstico. Y en el electrodoméstico dice bajo consumo de electricidad, ¿va? Que ahora esa es la modalidad. ¿Va? Entonces uno dice, bueno, lo voy a conectar y ahí está. Pero si yo lo conecto, porque hasta eso tiene que ver, pero si yo lo conecto en un circuito de que se va a pasar con conectar ese aparato y me va a consumir más en ese circuito, entonces se va a ir para arriba el contador y me va a salir más consumo de energía. Entonces, para evitar eso, se tienen que nivelar los voltajes. Entonces, se hace una tabla de consumo de voltaje y es lo que nos va a mantener el promedio. Y eso es lo que nosotros deberíamos, lo digo así, presentarnos cada vez que hacemos un diseño. Pero digamos en el caso de electricidad, yo hago la distribución, ¿verdad? Pero después se lo paso al eléctrico. Pero, ¿qué pasa? El eléctrico pues va a reconocer sus ¿cómo le podemos decir? Su sueldo, ¿verdad? Porque hay que pagarle su tiempo, cómo va a ser la tabla. Él va a revisar que si mi distribución está bien. Y eso significa un aumento en lo que es la planificación de un proyecto. ¿Me entiende? No, o vengo yo y me voy a, y uno no se puede sentar a hacer todas las tablas, sino cuando termine, aunque es un proceso extenso para nivelar todo el consumo. Pero digamos, cuando hablamos de casas pequeñas, lo normal es 12 en iluminarias y 8 en tomacorrientes. Nada más. Si miramos de que nos vamos a pasar, como bien lo decía el compañero, generamos otro circuito. Pero si ya nuestro proyecto es muy grande, lo ideal es contratar a alguien que haga las tablas y haga primero el análisis si el consumo es correcto. Y, digamos, ustedes tienen que ser muy precavidos, y muy, digamos, ahorita que se están formando, porque van a llevar un curso especial sobre esto de instalación. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que estar dispuestos a comenzar a preguntar. Es igual, a veces nosotros aprendemos algo y no le miramos la aplicación en el momento, pero cuando ya vamos a campo, ay, créanme que ya es complicado. Yo cuando llevé el curso de electricidad, mi docente, como trabajaba en una municipalidad, iba a ver muchos proyectos. Entonces,
Él llegaba a contarle a uno chistes, y que fui a ver tal cosa, y fíjense que vi esto y lo otro, y uno como patojo dice, ah, sí, así está bien, va relajado, no nos exige, entregamos lo que nos pide y ahí está. Y sí, sacamos el curso, no hay inconveniente. Ya en el momento de lo profesional, ja, se da uno cuenta de que hay muchos problemas, pero porque uno en su momento no aprovechó la oportunidad. Entonces ustedes tienen que ahorita aprovechar porque se están, ¿qué se dice? Preparando. Entonces, digamos, yo lo que les estoy explicando, lo que conozco ha sido por mi experiencia y aparte por lo que he ido aprendiendo con el INTECAP, porque créanme, a mí me toca dar curso de dibujo en iluminación. Bueno, todavía sí nos falta un montón. Tenemos que ver esa iluminación y les tengo que explicar, ¿verdad? Y cuando yo empecé a dar ese dibujo y hice la primera vez el esquema y los patojos comenzaron a dibujarlo, me llama el jefe de taller y me dice, ¿usted qué está haciendo? Entonces le digo, yo le estoy enseñando cómo hacer la instalación domiciliar. Y me dice, sí, pero ese no es el esquema. Y él pues se sentó, me explicó, y el esquema es totalmente diferente. Entonces, como les digo, es totalmente otra cosa. Y le digo, ¿y esto de dónde? Entonces le dio un folleto, que es de las normas ANSI, lo voy a buscar y se los voy a compartir, donde viene todo normal, hasta la simbología, de qué tamaño tiene que ser, qué distancia, cómo se tiene que colocar. Eso es el normativo. Como les digo, entonces me dice, ¿y él de usted dónde sacó esto? ¿Verdad? Entonces me comencé a averiguar, comencé a ver, y sí, nuestra simbología no es lo que la norma hace. Incluso si vamos al AutoCAD, hay un AutoCAD explícito de electricidad, la simbología viene normada por la ANSI. Y en ese programa, si ustedes hacen su circuito, les muestra la nivelación de voltaje. Ustedes le tienen que decir, pero nosotros a veces no somos tan metódicos. ¿Por qué? Porque tendríamos que colocar la información de cada luminaria, ¿verdad? Digamos, en el caso, volvemos a caer con lo que mencionaba anteriormente, digamos, lo que mencionaba el sistema BIM. Viene la empresa, digamos, en el caso de la lámpara, Vitichino, un ejemplo. Viene Vitichino, me manda a mí un catálogo de su nueva línea de lámparas y de tomacorrientes. Ese catálogo, las empresas, a empresas grandes, vienen y le envían a uno el diseño en 3D, en 2D, donde viene descrito cuál es su voltaje, su capacidad, sus horas vida de duración, viene todo bien descrito, ¿verdad? Pero no es que venga descrito, sino ya el elemento, porque me lo manda como bloques, los bloques ya vienen con toda esa información. Entonces, ya que viene el bloque, yo lo coloco, entonces el programa lo reconoce y va haciendo la cuantificación. Y después me puede hacer una mini demostración de cómo funciona el sistema. Y yo puedo colocar mis luminarias por el diseño y todo. Entonces hasta incluso me genera el costo. Yo puedo llamar a la empresa y le puedo mandar el resumen de cuántas luminarias necesito, de qué tipo. Él viene, me las envía, obviamente le pago, me las envía, la instalo en la casa y me tiene que funcionar como yo lo había planificado. ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces hay que buscar y entonces ya nos tenemos que ir. Yo solo les estoy dando una explicación breve, porque no nos alcanzaría el tiempo para que comencemos a explicar por qué funciona cada uno de los elementos. Pero les estoy dando tips para que cuando llegue el momento y reciban el curso, ustedes exploten eso y poder ir cerrando brechas y irlo implementando dentro de sus proyectos. Digamos, esto ya se les explicó a la arquitecta Liz, ¿o no? Todavía no, arquitecto, no hemos llegado a iluminaria. Bueno, entonces ya se los voy a explicar y ella les voy a dar otros parámetros. Entonces, la idea es dejar 12 plafoneras, ¿de acuerdo? 12 plafoneras y 8 tomacorrientes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que es el entubado y esto, cuando ya lleva un símbolo aquí,
ya le mencionamos como alambrado. ¿Por qué? Porque estoy diciendo qué tipo de cables van a ir dentro de esa tubería. O sea, estos símbolos no es de que nada más se los copiemos y los peguemos, sino tenemos que estar conscientes que es el tipo de cable, qué cables van a ir. Aquí me está diciendo que hay dos cables, ¿sí? Un positivo y un negativo. Y aquí me está diciendo que hay un positivo y un retorno. Entonces, ¿qué tipo de cables van a ir? ¿Estamos ahí? Lo que no se permite, digamos, cuando hace un diseño es hacer esto, cruces de líneas. Cuando nosotros hacemos cruces es porque así van a dejar la tubería. ¿Y qué pasa? Generamos estos nudos acá. Estos nudos que si es en una losa fundida, a veces provoca que la losa se raje, número uno. Número dos, que la tubería se apache, que la que pasa abajo apache, la que pasa arriba apache la de abajo, ¿sí? Entonces, tenemos que evitarlo. Nuestro sistema tiene que ser lo más limpio posible. Tiene que ser lo más limpio posible para que se pueda leer y aparte de que el que vaya a construir conozca que no hay ningún cruce. ¿Ah? Mientras menos tubería tenga nuestra losa, mucho mejor, porque hasta eso hay que pensar. Tiene que haber lo menos de tubería. ¿Para qué? Para evitar problemas en la fundición de la losa. Porque cuando pasa un elemento, digamos en el caso del plástico, pues se dice que no sufre cambios, es un material, por eso llevan un curso que se llama materiales de construcción. Y ustedes han ido conociendo que hay, digamos, materiales como la madera, de que al estar expuesta a mucha humedad o a mucho calor, sufre cambios, se llega a hinchar, ¿va? Se llega a hinchar, se llega a expander, ¿verdad? Entonces es importante conocer las características para saber comunicar. Igual el PVC y el pedazo de tubo, la intemperie, nunca la tapamos ni nada y el tubo se va a quebrar, se va a cristalizar y se va a llegar a quebrar. ¿Va? O también es el hecho, digamos, con el tubo que alimenta agua. Fíjense que el tubo blanco que alimenta una cisterna, ustedes lo dejan expuesto. Al paso del tiempo dentro del tubo se genera sarro. No un sarro, puede ser el sarro que lleve el agua, porque a veces viene el agua muy sucia, o genera hongos, un hongo así como una gamusita verde dentro de la tubería. Y cuando no queremos que pase eso, es aconsejable meter la tubería dentro de la pared, o pintarla de negro. Pero a muchos no les gusta ese concepto porque se miraría muy feo dentro de las fachadas. Pero es lo ideal, porque el negro va a evitar de que la luz entre y genere ese hongo feo dentro de nuestra tubería y le vamos a alargar la vida. Entonces, miren, hay cosas ahí que tenemos que ir teniendo cuidado. Igual la situación de la tubería esta. Bien, entonces tenemos que comprender cómo es que funciona cada uno de los elementos. En el caso de la altura de la tubería, tanto para tomacorrientes como para, más que todo para los tomacorrientes, digamos lo ideal para tomacorrientes normales, digamos para el caso de lámparas, para colocar que esto tomacorriente cerca de una cama, se deja de .40. Pero aquí hay algo muy importante, jóvenes. Cuando uno diseña una casa y hace la planta amueblada, tiene un porqué. Y ahí miramos el porqué aquí. ¿Por qué? Porque si yo sé que aquí, esta es mi habitación, y que mi cama va a venir en esta posición, va a venir, la cabecera va a quedar aquí y va a venir acá, entonces yo ya sé que la cama va a quedar ahí. ¿Sí? Si yo le doy la idea a mi cliente, mire, en algún momento usted puede cambiarle la posición a la cama y puede dejar la cabecera aquí y puede dejar la cama acá. Si yo le estoy vendiendo la idea, tengo que pensar en dejar otra toma corriente. ¿Sí? Pero si yo sé que mi cliente, porque hice un cuarto muy reducido, solo tiene una opción para colocar la cama, entonces
ahí es donde yo voy a dejar el corriente. ¿De acuerdo? Este toma corriente me lo dejaron cabal acá. Y eso que está actualizado el libro. Pero esto no es funcional. Ahora con esas camas que vienen, vienen las cabeceras. Cuando uno va a hacer un diseño, uno tiene que preguntarle al cliente, mire, y las habitaciones, es cierto que usted las quiere individuales, pero ¿cómo quiere las camas? ¿Va a comprar camas grandes? ¿Va a comprar camas pequeñas? Sí. ¿Cómo van a hacer el diseño de sus cabeceras? Y a veces hay clientes que se llegan a molestar que uno tanto que pregunta. Pero eso es ¿por qué? Porque uno quiere que un proyecto quede bien hecho. Pero si uno solo coloca al azar los tomacorrientes, no está funcionando. Yo he visto, digamos, en el caso de estos que quedan a la mitad de la cabecera, no sé si a ustedes les ha pasado en su casa, acaban debajo de la cabecera y tienen que utilizar una regleta, una extensión para poder conectar su teléfono. Estoy mintiendo. Para las casas que están bien diseñadas, pues tienen un tomacorriente cabal donde llega a la mesa, entonces uno puede conectar y no hay ningún inconveniente. Igual los televisores, los tomacorrientes ahora para los televisores incluso hay que hacerle una simbología aparte para decirle que estos tomacorrientes tienen a una altura de 1,40 o 1,60, porque ahora los televisores no se colocan sobre una mesa, ahora se utiliza ya es común ver los televisores que se empotran en los armarios, porque esa es una tendencia, o los televisores de que se colocan con brazos movibles, con regletas en la pared, porque regletas también se le llaman a aquellos sistemas en que permiten correr, va a correr una pieza de hierro. Entonces, también para eso hay que ver. O otros tomacorrientes que son para esas lámparas auxiliares, que se dejan a veces a una altura de 2 metros. O también tomar en cuenta, por ejemplo, en las fachadas. Hay personas que les encanta adornar la casa. Para tiempos de Navidad hay que dejarle su tomacorriente especial. Entonces, uno tiene que pensar en cada uno de los detalles, ¿verdad? Se han visto errores, por ejemplo, en el caso de los tomacorrientes, que en plena ducha, ahí está el tomacorriente. ¡Qué peligroso! La humedad. Va entrando humedad en el tubo, va corriendo el plástico con el paso del tiempo y ¡pum! Provoca un cortocircuito. Uno. Ver, digamos, en el caso de los switch, de los encendidos, de la lámpara. Los switch siempre tienen que ir en el sentido donde va la manecilla de la puerta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo entro al cuarto, abro la puerta y enciendo la luz. Pero se han dado casos de que uno entra al cuarto y el switch de la luz está hasta el otro extremo de la habitación. Eso ha pasado mucho en casas que son modificadas o antiguas, en donde el switch está en el otro lado. ¿Ah? Yo recuerdo que en la casa de mi abuelita, para entrar y encender la luz, fíjense, el switch no era casi con botoncitos, sino era de aquellos con cadenita. Entonces entraba uno, yo me tenía que subir a la cama de la abuelita, jalar la cadena para poder encender la luz. ¿Sí? Se han visto errores que a veces el switch, como no da, lo dejan detrás de la puerta. Eso no es correcto. Yo tengo que abrir la puerta y lo primero que tengo que encontrar es el switch. O viene uno y coloca, por ejemplo, los switch en la losa, que ya no da, entonces son errores de construcción, colocan el switch hasta arriba en la losa, entonces uno se tiene que estirar para poder encenderlo. Son errores, y entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Bien, otra situación, el tablero de distribución. Muchos dicen, sí, el tablero de distribución se mira feo, dejémoslo en el patio, ¿verdad? O dejémoslo detrás de la puerta. Imagínense, hay un problema con el calentador de agua. Surge un cortocircuito. Lo primero que uno tiene que hacer, a veces porque no lo tira, digamos cuando hay un cortocircuito se dice que tira. ¿Han escuchado ese término? Tira el flipón. El flipón. Y porque se escucha el crack cuando lo tira. Pero hay situaciones de que no da indicios de tirar los flipones. Y corre el fuego y se va todo, se lleva todos los electrodomésticos. Entonces, uno tiene que ir y bajar los flipones.
Imagínense detrás de la puerta. ¿Cuándo lo va a encontrar uno? Yo he encontrado a veces, le digo, ¿dónde está su tablero de distribución? Detrás del armario o detrás de un trinchante. ¿Cuándo mueve uno el trinchante para bajar los flipos? ¿Sí? Igual por trabajo. Entonces tienen que ser lugares estratégicos en donde yo pueda tener control, no dejarlo tampoco a la merced de todos, ¿verdad? Porque también se puede dar para algo malo, ¿verdad? Que alguien venga y le quite a uno la luz, no, o como un juego, no, sino tiene que ser un lugar estratégico, ¿de acuerdo? Y la tubería, digamos, cuando tenemos terreno dentro de dentro de nuestro proyecto, pues las tuberías pueden quedar externas, tanto para alimentar el tablero de distribución, como también lo que mencionábamos con el agua, el drenaje que quede externo. Si lo hacemos interno, pues también con el cuidado necesario, porque a veces necesitamos levantar piso y poder ver en dónde está. Algo importante, digamos, cuando se diseña, se ejecuta y se lleva, antes de poner el piso se hace pruebas con las tuberías. Si están bien, si pasan los cables, se pueden meter guías. Las guías son simplemente alambre que se coloca para que cuando ya lleven el cable no haya tanto problema. Entonces se puede ir haciendo eso. Digamos, la altura de las lámparas en pared. Hay lámparas de pared que se dejan a una altura de 1,40, las que van a la par de la cama, o hay lámparas que se dejan a una altura de 2 metros. Los ojitos de buey también, digamos, en la sala, en el comedor, hay personas que piden ojitos de buey especiales para que alumbren con luz directa a cuadros, a nichos. Cuando yo he dicho nichos me dicen, ¿y eso qué es? Les voy a decir, los nichos no son esas aberturas que dejamos en la pared, a estos espacios que algunos colocan floreros o imágenes. Ya eso es lo que corresponde al momento de explicar. Digamos, yo tengo que pensar cómo uno va a vivir en ese espacio, cómo se va a movilizar, en dónde podría necesitar más iluminación. Y aquí, digamos, cuando nosotros dibujamos estas lámparas que ustedes observan acá, nosotros lo que hacemos es dividir el espacio. Digamos, esto se divide simétricamente acá y después hacemos una cruz aquí y nos venimos y hacemos esto para colocar la lámpara central. Pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de hospitales, de colegios, de otro tipo, digamos, aeropuertos, ya vienen tablas específicas que me dicen a cada cuánto tengo que colocar una luminaria y de cuántos voltios cada luminaria. Entonces nos basamos en tablas para poder sacar el conteo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros dibujamos, digamos, con curvas, con curvitas, en lo que es la opción de la tubería, es porque estamos diciendo que es tubería flexible. Esas curvas, ¿con qué lo mostramos? Con SPL, con Spline Line, que son esas curvitas así flexibles, esa línea flexible. Para eso nosotros decimos que es tubería flexible. Cuando hacemos líneas rectas, estamos indicando al constructor que es tubería rígida. Ese es otro concepto que tenemos que tomar en cuenta. Digamos, en el caso del baño, en el baño hay que pensar en un tomacorriente. Ahora con esto el lavamanos, pues ya en el lavamanos ya lo dejan como marquesinas, con grandes espejos, lugares para colocar rasuradoras eléctricas o colocar secadoras, ¿verdad? Entonces hay que dejar tomacorrientes. Hay que averiguar en el caso de algunos armarios con eso de la tendencia de colocar televisores empotrados en las puertas de los armarios, que también es útil, pues hay que dejar cables especiales para conectar el televisor o para no ir tan lejos, los muebles de cocina, ¿de acuerdo? Los trinchantes, todo lo que son los muebles aéreos, hay muebles de aéreos que ya se lo venden a uno con poquitos adentro incrustados, hay que dejarle ahí su tomacorriente especial solo para que conecte el trinchante. También los extractores
detectores de humo que ahora se convierte tan común, hay que dejarle también su tomacorriente, ¿va? Digamos, hay personas de que le ofrecen a uno los trinchantes, que uno no quiere ver tomacorrientes en la pared, pero entonces en los trinchantes, en la parte de arriba, en los aéreos, que los va a construir, se le pide que deje ahí los tomacorrientes, los incrustan y cómo se miran de bonitos. ¿Por qué? Porque entonces ya todo el muro azulejeado, sin ninguna cajita y todos los tomacorrientes incrustados, ¿verdad? Eso es lo que hay que preguntar. No sé si hayan dudas. Jóvenes, No, aquí, ¿no? Va. En el caso de bueno, a las mi parecer lavadoras, no. sí, en el caso de las lavadoras, las secadoras, hay secadoras que no es como una receta de pastel, muchos lo miran así, recetas de pastel que dicen, no todos lo llevan a 1 metro, pero hay lavadoras que piden el tomacorriente más bajo o más alto, igual la entrada de agua, o el drenaje. Aquí pues podemos tener también los tomacorrientes para las bombas hidroneumáticas, ¿sí? Las entradas para los calentadores de agua. Eso es, miren, para el calentador de agua. Hay personas que dicen, no, yo voy a poner un sistema de agua caliente. Vamos a hacer un circuito solo de agua caliente. Va, perfecto. Pero hay otras personas que prevén y le dicen a uno, yo voy a poner un sistema de agua caliente, pero aparte quiero una conexión para un calentador eléctrico. Porque si hay problemas, entonces yo puedo colocar mi calentador eléctrico y no tengo inconveniente. Hasta eso ustedes tienen que prever. Tienen que pensar en la necesidad del cliente. A mí me pasó ahorita que estaba viendo una casa y me dice, mire, es que quiero aquí un espacio más perfecto. ¿Y para qué lo quiere? Digo yo, lo quiero para mi chimenea, pero de esas chimeneas alemanas eléctricas. Bien. Entonces le digo yo, entonces necesito que me traiga el modelo de la chimenea, ¿ah? Que me dé las especificaciones técnicas. Entonces me dice, ¿por qué? Porque quiero saber si el nicho que se va a generar está bien de tamaño y que usted esté seguro que ese es el diseño que quiere, porque ya después no lo puede cambiar. O sea, es lo que va a quedar ahí de por vida. Porque lo vamos a hacer en este espacio que sí, por la altura que va, había que fundirlo. Y aparte quiero ver en dónde está la entrada para conectarlo, porque hay que dejar un tomacorriente. Se me queda ahí y me dice, sí, tiene razón. Entonces vio el modelo, me lo llevó. Entonces le digo yo, ese es el modelo que tiene que comprar. Ya no puede usted decir, ya no lo quiero. Entonces lo que hizo el señor fue una vez comprar su chimenea. Ahí la tiene, en espera de ya colocarla. Pero vamos al hecho. Cada elemento hay que analizar, hay que ver. Hay personas que piden, por ejemplo, mire, yo quiero una lámpara cabal en la entrada de mi puerta, ¿verdad? O quiero que me queden en el garage un montón de tomacorrientes porque a mí me gusta trabajar, me gusta hacer cosas en madera. Hay personas que se dedican a veces en sus tiempos libres a hacer cosas en madera o en metal o en hierro. Entonces hay que dejarle previsto cada uno de los eventos. Eso sería lo que ustedes tienen que considerar. Entonces acá me vengo para acá y ahí ya tenemos un circuito. Ahí me muestra claramente cómo va el circuito. Puedo usar, vuelvo a repetir, puedo usar la misma tubería, pero no el mismo cable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y las entradas, ¿verdad? Las entradas, que esas son las entradas de cable, las entradas de teléfono, que son tan importantes, al llevarlos acá. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí está, pues, todo lo que es referente al circuito. Algo en cuestión de dibujo que es muy importante es, digamos, seleccionar y colocar tanto el número de lámpara, el circuito que va a rotularlo. Eso se puede hacer con texto, pueden hacer un subbloque dinámico. Y aparte, en el switch de encendido, colocar qué luminaria es la que va a encender o apagar. Digamos aquí,
vamos a ir a la simbología para que ustedes lo observen. Aquí, esta liñita es un conductor positivo y me dice el número de cable. Este es un conductor neutro y me dice que es número 12. Y la que vemos con una bolita, que es esta, es el conductor de conductor punteado, y el alambre de retorno, que es el de la bolita. Este es el conductores punteados, o three-way. Esto es lo que me sirve para el three-way, y este es el alambre de retorno. Entonces, acá podemos ver, de aquí con una S, muestra el switch. Este es un switch simple. ¿Por qué? Porque tiene una S y tiene un palito. Ese es un switch Aquí, simple. disculpe, ¿Sí? ¿el three-way siempre es necesario o no? ¿El three-way? ¿Sí o no? Digamos, eso va a ser referente a la necesidad que tengamos en la casa. Ahorita vamos a explicar aquí el three-way. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces llevo acá lo que es el positivo y el retorno. Este es un palito y un círculo. Ahí pueden hacer un bloque para solo copiar y pegar. Acá es una tubería rígida. Entonces, esto me indica que aquí, al momento de colocar la tubería, le tienen que poner una vuelta. Una vuelta es un accesorio, así como lo vemos con la tubería de agua potable. Entonces, viene tubería aquí y viene la entrada. Luego acá lleva lo que es un neutro, ¿sí? Y lleva un positivo. El neutro, pues ya lo vimos, que es como una sequía, ¿verdad? Como una M volteada. Ese es el neutro. Luego tenemos aquí A, el circuito que es A, y el nombre de la luminaria. Ahí vamos bien. Ahora, aquí, esta lamparita, esto se apaga con este, ¿verdad? Bueno, en este pasillo miramos dos luminarias. Y la dueña de la casa solicitó, es el ejemplo que nos da William García, de que tenemos la luminaria 6 y la luminaria 4. Pero la dueña de la casa solicitó de que estas dos luminarias tuvieran un apagado especial. ¿Y en dónde el apagado especial? Acá. ¿De acuerdo? Que me apagara las dos luminarias aquí. Pero, aparte de apagarme las dos luminarias aquí, esto tiene aquí un error. Ya lo encontré. Es de que también se puede apagar. Aquí le faltó apagarme. Vamos a ver si me lo genera aquí. Aquí tiene, aquí también es un three-way. Pero es que el three-way, bueno. Pero que también se puede apagar en la entrada de aquí. ¿Sí? Bueno, yo así lo he visto. Entonces, acá lleva lo que es el neutro y el positivo, ¿sí? De una luminaria a otra, porque la va alimentando y lleva neutro positivo. Ahí vamos bien. Pero en ese mismo tubo va un cable que nosotros le decimos esto three-way, ¿verdad? Que es, para ser más específicos, los conductores puente. Aquí hay un puente. Cuando nosotros decimos puente, es de que acá ese mismo cable va a tener la función tanto de que lleve para apagar o encender esta luminaria. ¿Por medio de qué? Por medio de este switch. Entonces aquí me dice three-way. Y acá tengo un retorno y un puente. Entonces me está indicando de que yo puedo venir, encender o apagar la luminaria 6 y la luminaria 4. Y dijo que hay un error porque aquí también tendría que tener un apagador, porque eso es lo que hace el three-way, de que si yo vengo, entro a mi casa, ¿de acuerdo? Vamos a verlo así, entro a mi casa, vamos a la entrada principal, vengo, me voy a dirigir a mi habitación, ya miro oscuro, enciendo la luz, camino todo esto, ¿de acuerdo? Me vengo para acá, entro a mi habitación y no voy a hacerlas como hay un personaje. Ay, se me olvidó el nombre, ahorita lo tenía y se me fue. No voy a venir, salir, ir a apagar la luz y volverme a regresar,
si la idea es pasar con la luz encendida. ¿Sí? Entonces no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué se requiere? Por eso se dice three-way, porque aquí tendría que tener otro apagador en donde yo pueda venir, tal vez de este lado, acá lo ideal, en donde yo pueda apagar la luz y llegar, apago la luz y entro a mi habitación. ¿De acuerdo? Esa es la función de un three-way. Y por eso depende. Muchos dicen es que no es necesario, bueno, pero es igual en una habitación. Yo enciendo la luz cuando entro a la puerta. Cuando entro a la habitación, vengo y enciendo la luz. Perfecto. Me acuesto. Y quiero apagar la luz. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que levantar de la cama e ir a apagar la luz. En cambio, si yo le dejo a esta, acá, por ejemplo a esta que es la luminaria 6, le dejo aquí otro switch, ¿sí? Vamos a dibujar aquí el switch, solo que aquí no me sirven bastante las líneas, pero lo vamos a hacer. Yo le dejo otro switch aquí, es que díganme por qué está tan fuerte la línea. Le hago su cablecito, le dejo la conexión, entonces aquí yo tendría que dibujar un positivo, un retorno y el puente. Ah, no, sería solo el retorno y el puente. Serían los que tendría que dibujar. Y tendría que volverle a colocar aquí, donde va el switch, 10A. Pero ya le coloco three-way. Igual acá, 10A, three-way. Y este lo cambiaría por un puente. Tendría que hacer el dibujito del puente. ¿Por qué? Porque le estoy indicando de que si yo entro a mi habitación, enciendo la luz, me llego a acostar, y aquí a la par tengo el otro switch que lo puedo apagar. ¿Ah? Esa es la función del three-way. Aquí William García lo está tomando como función de three-way porque apaga dos luminarias al mismo tiempo o con diferentes switch. Pero es lo único que me muestra, pero no me muestra otro apagador. Pero como three-way, yo puedo tener dos apagadores para una sola luminaria o para varias, pero eso nosotros le conocemos como three-way. Por eso depende cómo lo quieran. Por ejemplo, también hay personas que piden three-way cuando uno entra a su casa, ¿sí? Las luces de emergencia. Entonces, cuando uno va entrando a la casa, enciende uno las luces de emergencia. Y ya cuando uno se va a dormir, un switch a la par para apagar. O alarmas, pero también entran como three-way. Muy bien, entonces van a hacer el planito, solo que van a dejar la luz y la fuerza en diferentes planos. Los invito a colocar los cables, que lleven orden. Tampoco no es de que, por ejemplo, yo le doy 6, después le doy 7, después me vengo aquí al 1. No, háganlo en forma ordenada, que lleve sentido. Si se dan cuenta acá, vamos a buscar el tablero de distribución. El tablero de distribución sale aquí. Y de aquí sale el circuito B. Después tenemos el circuito A, acá. Y luego tenemos el circuito C, que viene aquí. Entonces, háganlo en forma ordenada, por favor. Igual, hay personas que utilizan lavaplatos. Hay que dejarle su conexión. ¿En qué otro? Digamos acá. Ya les dije los de los extractores, que eso es importante. Los lavaplatos, las cafeteras. Hay cafeteras que necesitan conexiones especiales. Planchadores. Yo he visto personas de que hasta en los armarios usan los planchadores. Fíjense, las mismas puertas de los armarios se convierten en tablitas para planchar. Entonces ahí tienen el tomacorriente. Entonces son cositas que hay que ir tomando en cuenta. Bueno, entonces vamos a hacer los dos planos. ¿Dudas? ¿Dudas? Martín, ¿Sí? ¿la planta de instalación de iluminación y fuerza van a ir en el mismo plano o van a ser uno de cada? No. Van a ser dos.
Bueno, está bien, Arqui, gracias. Sí, una de fuerza y una de iluminación, para que lo hagan bien. Creo que podrían quedar todos juntos, pero es que a mí no me gusta. Y la casita es pequeña, aunque la casa es pequeña, ¿va? No es muy grande. Ah, pero hagan los dos y le colocan su tabla de simbología. Colóquenle foquitos de güey, colóquenle reflectores. Hay lamparitas que se colocan en la pared para poder colocar en los exteriores, para darle vista a la fachada. Colóquenle un circuito para sistema de lámparas auxiliares. Y no se asusten, digamos, si ustedes dicen, pero ¿va a funcionar o no va a funcionar? Recuérdense que solo nos estamos enfocando en dibujo, no nos estamos enfocando si funciona o no. Pero también aquí hay algo importante, para poderlo dibujar, pues deben de comprender. Ahorita hay cosas que todavía no nos quedan tan claras, pero como les digo, en el transcurso de la carrera, pues van a ir recibiendo cursos específicos que les van a ir explicando. La recomendación es que le pongan mucha atención y que le saquen jugo a esos cursos, porque les va a servir bastante. Ahora, en cuestión de calidad de línea, cuando nosotros hablamos de calidad de línea, voy a abrir aquí el PDF, tenemos que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el caso de la tubería yo la puedo representar. Cuando es tubería que va en la losa, una línea gruesa, me estoy refiriendo a un magenta, ¿verdad? Las lámparas, pues las lámparas así como ustedes las tienen dibujadas acá, pues así la tienen que representar en la tabla de simbología. Tienen que ir con una línea intermedia, podría ser un amarillo o un verde, para que nos quede mejor. Y si se dan cuenta, el cable que va de la lámpara al switch, ¿verdad? Es una línea más delgada, entonces la podemos dibujar de color rojo, ¿verdad? Para que nos quede más delgado y exista una diferencia con la simbología del switch. Tienen que tener cuidado. Si miramos de que nuestro espacio está muy saturado y tenemos varios elementos, digamos acá, podemos utilizar flechitas auxiliares. Pueden generar un leader especial para todo lo que es la nomenclatura. ¿Mm? Entonces, ahí está. Esto recuérdense que lo hacen con una referencia externa. Entonces, quisiera saber si tenemos dudas. ¿Dudas? No hay dudas. Bueno, que conste que pregunté. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo ahí. ¿De acuerdo? ¿Cómo van con los otros planes?